podemos dar comienzo y vamos a empezar definiendo lo que es el burnout. El burnout es una situación en la cual la persona comienza a mostrar síntomas de un intenso agotamiento, tanto físico como emocional, como mental, que se deriva de una serie de circunstancias que están con el ámbito laboral por un lado y por otro lado, como lo dice la diapositiva, con el estilo de vida que tenga la persona. Porque ante una misma circunstancia de exigencia laboral, no necesariamente todo el mundo va a reaccionar de la misma manera. Eso va a depender del armamento psicológico y emocional que tenga la persona, pero también del estilo de vida que esté llevando, y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Con respecto a los síntomas del burnout, ustedes ven allí, por ejemplo, que hay cambios importantes en el estado de ánimo de la persona que lo está sufriendo. Hay una enorme sensación de agotamiento mental. La persona se pone sensible, como muy, eso, muy sensible a cualquier comentario, a cualquier circunstancia. Las miradas son mal interpretadas. Hay una gran falta de energía, la persona siente que está realmente muy discapacitada para manejar energéticamente la situación, y hay una importante disminución del rendimiento laboral. Puede estar acompañado de síntomas físicos también, como dolores musculares, rigidez, en algunos casos alteraciones de la piel, acné, salen pepitas en la cara, y con muchísima frecuencia personas empiezan a sufrir de cefaleas. Los síntomas, bueno, síntomas de agotamiento, por supuesto, sensación de fracaso, que es sumamente intensa, de impotencia para poder enfrentar la, la situación, baja mucho la autoestima personal, de manera que la persona que está sufriendo de burnout empieza a sentir que realmente tiene muy poco valor, tanto ella como persona, como lo que hace para su trabajo. Es frecuente que la persona esté en un estado de constante nerviosismo. Hay problemas de concentración, problemas de comunicación sumamente importantes. La persona se siente muy agobiada, pero no tiene la manera apropiada de comunicarlo. Y muy importante, hay un ausentismo laboral muy marcado. Con respecto a las poblaciones de riesgo, ahí tenemos eh, que, por ejemplo, las personas que trabajan en ambientes de tipo docente eh, están sujetas a enormes presiones. Perdón, que voy a cambiar nuevamente a la anterior. Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice yo? Eh, bueno, no sé qué hice. Me disculpan un segundo porque estas cosas, no sé qué hice, ni sé cómo regresar. Denme un segundo para... ¿Cómo me regreso, Nandini? Quizás tocando la parte a la izquierda de la página. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Ah, creo que lo logré. A ver.
o la circunstancia emocional, perdón, laboral o comercial o incluso la libertad de otras personas están sujetos a enormes tensiones. La gente de los cuerpos policiales, por supuesto, toda la gente que está en el área de la salud mental también con frecuencia pueden ser sujetos de burnout. Y curiosamente me llamó mucho la atención, pero dice que los empleados bancarios también sufren mucho de burnout. ¿Cuáles son las causas del burnout? Bueno, son múltiples, son diversas, pero por ejemplo, las jornadas laborales extensas que agotan físicamente, comienzan por agotar físicamente y después terminan causando problemas emocionales como el burnout. El exceso de responsabilidad para el cargo que la persona está ejerciendo, las bajas remuneraciones que derivan en sentimientos de poca valía por parte del trabajador. El mal clima laboral también suele ser una causa importante, problemas de comunicación con jefes o con subordinados o con los pares de uno, también el acoso en cualquiera de sus manifestaciones y ambientes de trabajo que sean muy monótonos, donde hay falta de recompensas, tanto monetarias como de otro tipo, laborales, profesionales, etc. La hipervigilancia por parte de los superiores, también esos jefes que están todo el tiempo criticando, todo el tiempo haciéndole sentir al empleado o a su subordinado que no lo está haciendo bien o que no lo sabe hacer, o con alto grado de exigencia y con sobrecarga de funciones. Fíjense, conseguí estos datos que son sumamente importantes. Fíjense, aproximadamente 4 millones de trabajadores en Holanda están en riesgo de sufrir burnout. Entonces dice, 4 millones de personas están en riesgo de sufrir burnout en los próximos 6 meses si no se toma algún tipo de acción. Dice la gente de esta organización, que es una organización que se ocupa de estudiar los problemas del burnout y de las circunstancias de tipo profesional en Holanda. Y miren ustedes este dato. 85% de los doctores de compañías han tratado a personas con problemas de salud causados por los horarios nocturnos, porque bueno, eso toda la vida se ha dicho y todo el mundo lo sabe, y sin embargo hay circunstancias que exigen que haya trabajo en horarios nocturnos, pero el horario nocturno puede ser y es una causa muy importante de aparición del burnout. Entonces dice lo mismo y fíjense ustedes, 1.3 millones de personas trabajan regularmente de forma nocturna, esto siempre en el país de Holanda, especialmente en el campo de la salud, en el transporte, depósitos, catering de comida y otros sectores industriales. Y dice que un estudio comprobó que el burnout puede reflejarse en problemas de tipo cardiovascular, problemas del sueño y diabetes de tipo 2. Y ya vamos a ver el por qué. Bueno, esta es una frase muy interesante que conseguí del filósofo Bertrand Russell. Él era un acervo crítico de los problemas de la sociedad moderna y dice esto, fíjense ustedes, antiguamente existía en los seres humanos y en la sociedad una capacidad para jugar, para divertirse, para las actividades de tipo lúdico, y esto fue aplastado por el culto a la eficiencia, obviamente con las exigencias de productividad que se generaron después que pasamos a la etapa industrial y postindustrial de la sociedad. Empezó a haber un cambio de paradigma con respecto a lo que la sociedad esperaba de los individuos. Y como ahora lo que se espera es la eficiencia, ese paradigma de la eficiencia ha venido convirtiéndose en una espada de Damocles que está permanentemente
presionando a los trabajadores a hacer más y más y más en el tiempo. Aumenta muchísimo la presión y esto puede sobrepasar la capacidad de las personas para reaccionar. ¿Cómo se puede combatir el burnout? Bueno, primero hay que organizar el tiempo. Cuando la persona organiza su tiempo, obviamente el esfuerzo rinde mejores resultados en una misma unidad de tiempo. Eso quiere decir que usted debe hacer una agenda de su trabajo, agendar su día de trabajo, de manera que usted sepa de forma constante qué es lo que debe hacer en cada momento, porque eso permite tener una sensación de control que de alguna manera impide que la sensación de exceso de exigencia que le cause esa sensación de incapacidad a la persona. Hay que aclarar, por supuesto, las responsabilidades a tiempo, porque si no se aclaran las responsabilidades a tiempo, el empleado está sujeto como a una suerte de variabilidad en las exigencias que se le hacen. Hay que evitar el multitasking, por supuesto, ¿no? O sea, la idea es que usted se centre en una tarea en un determinado momento. En este momento voy a hacer tal tarea, después de eso voy a hacer tal otra tarea, pero no hacer o tratar de hacer todas al mismo tiempo, porque lo que se hace es que se diluye el rendimiento en el trabajo. Se deben trazar límites claros con respecto a las relaciones laborales. Y muy importante es cuidar de sí mismo. La gente, por causa de la presión en el trabajo, tiende a descuidar un poco algunos aspectos de su cuidado personal. Y en eso ha habido una mejoría importante en ciertas áreas laborales. Por ejemplo, en el Japón, es conocido que en Japón muchas compañías tienen actividades colectivas de ejercicio y de descanso para sus trabajadores y en sitios, por ejemplo, como en Silicon Valley, donde están estas compañías de cuestiones de Internet y eso, Google y esas otras compañías, todos hemos visto cómo mejoran la calidad de los ambientes físicos en los cuales se desempeñan sus trabajadores. Otro aspecto importante es tener en cuenta que el tiempo libre es tiempo libre. El tiempo libre no es para estar pensando en los problemas del trabajo. El tiempo libre es para disfrutar uno con uno mismo y con su familia o con sus amigos o con sus pares fuera del trabajo, pero es muy importante entender que ese tiempo libre es para uno, porque uno se lo ha ganado con su trabajo. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de tipo psíquico del burnout? Hay trastornos de tipo cognitivo, trastornos en el pensamiento, hay dificultades de concentración, puede haber gran sensación de ansiedad e incluso en algunos casos puede terminar convirtiéndose en un evidente cuadro de depresión. Hay dificultad para tomar decisiones, lo que se llaman las funciones ejecutivas, se ven severamente alteradas en el burnout. Hay importantes dificultades para dormir, puede haber trastornos en la esfera sexual y hay un aumento o un inicio en el consumo de sustancias que es sumamente llamativo. Puede haber también desórdenes alimentarios tipo anorexia o tipo bulimia y puede haber un importante deterioro de las relaciones personales. ¿Cuáles son los efectos del burnout? Ante una situación de estrés, de alarma constante, como la que se produce en el burnout, nosotros vamos a producir
altas cantidades de cortisol, que es la hormona que el organismo produce para enfrentar situaciones de riesgo o de amenaza. Pero cuando se mantiene en el tiempo una alta producción de cortisol, empieza a haber efectos deletéreos, o sea, efectos dañinos sobre diversos aspectos del organismo. Por ejemplo, puede haber daños en la piel en forma de problemas como acné, psoriasis, dermatitis, etc. Puede haber ataque a glándulas importantes como el páncreas, lo cual puede traer como consecuencia segregación importante de insulina, acumulación de grasa y en algunos casos se puede convertir en una enfermedad diabética tipo 2. Hay agresión al sistema inmunológico y entonces empezamos a tener una actividad inmunológica disminuida, lo cual trae, por supuesto, la producción consecuente y muy frecuente de infecciones de todo tipo o inflamaciones. Hay alteración del sistema reproductivo con pérdida de la fertilidad y disminución de la libido sexual y problemas de concentración porque se afecta severamente la función cerebral, entonces vamos a ver problemas de concentración, de ansiedad, en muchos casos se pueden producir ataques de pánico, una permanente irritabilidad, una alteración del humor y alteraciones en el sueño. El corazón también se ve afectado y se puede producir aumentos de la tensión arterial o alteraciones del ritmo cardíaco. El aparato digestivo también, gastritis, estreñimiento, pérdida del apetito o exceso de apetito, un aumento importante del apetito. Y hay también alteraciones de tipo muscular y articular y puede haber incluso hasta pérdida de la densidad ósea, lo que se llama osteopenia, o sea, el hueso pierde la capacidad de reforzar su matriz con el calcio necesario para fortalecer los huesos. Entonces, las estrategias que nosotros vamos a seguir para abordar el problema del burnout están referidas a varias cosas. Lo primero, hay que eliminar o tratar de disminuir en la medida de lo posible el consumo excesivo de cafeína, porque la cafeína es un estimulante y por ser un estimulante va a causar mayor sensación de ansiedad. Controlar el sueño es muy importante porque el sueño es altamente reparador, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Hay que organizar bien la actividad diaria, como les decía anteriormente, para tener una sensación de más control en las horas laborales. Hay que mentalizar el día de trabajo. Mentalizar el día de trabajo significa tratar de imaginarse un escenario en el cual las diversas circunstancias que puedan sucederse durante el día en el trabajo, uno les dé respuesta previamente en su mente, de manera que no te coja de sorpresa un comentario, una exigencia o cualquier otra circunstancia de las que se pueden presentar en el trabajo, sobre todo cuando uno está trabajando bajo situaciones de mucha presión o de hipervigilancia por parte de tus superiores jerárquicos. Es importante practicar la relajación en la medida de lo posible. No todo el mundo lo puede hacer, pero es una práctica sumamente beneficiosa en ese sentido. Hacer ejercicio físico, por supuesto, porque el ejercicio físico aumenta la producción de endorfinas y mejora el funcionamiento físico del individuo. Mantenerse hidratado. ¿Por qué hay que mantenerse hidratado? ¿Por qué es importante mantenerse hidratado? Por una sencilla razón. Porque en la medida que el organismo se deshidrata, se pone el mismo organismo en una situación de tensión que va a generar una reacción de alarma a nivel cerebral con la conducente producción de altos niveles de cortisol y así se cierra el círculo vicioso de me siento mal y estoy mal todo el tiempo.
comer alimentos ricos en omega 3 y en vitamina C. ¿Por qué? Porque estos dos productos, tanto el omega 3 como la vitamina C, actúan como reparadores del daño celular en los tejidos del organismo. ¿Y cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para disminuir el burnout a través de la relajación? Ahí las tenemos. Practicar la respiración de tipo diafragmático, la práctica de la meditación también es importante, la práctica de la imaginación guiada, la relajación rápida, la relajación muscular progresiva, el llamado escaneo corporal y la práctica de mindfulness. Voy a relatar brevemente esto. Todas estas técnicas, la intención que tienen es la de generar estados de bienestar en el organismo de manera que uno pueda enfrentar de manera mucho más calmada cualquier circunstancia de tipo de demasiada exigencia en forma de presión, bien sea en el ambiente laboral, pero también funciona para la vida personal, para la vida social, funciona en general para la vida humana. No es cuestión de esta charla hablar de manera abundante sobre estos temas. Esto lo vamos a tratar en una charla que vendrá posteriormente, donde iremos explicando una a una qué significa cada una de estas técnicas. Por lo pronto lo que quería era que supieran que existen estas técnicas y que son sumamente útiles para el tratamiento de los síntomas del burnout. Con respecto al ejercicio físico, ahí tenemos esta lámina que nos muestra todos los ejercicios aeróbicos son buenos para combatir el burnout. ¿Por qué? Porque el ejercicio aeróbico permite la liberación de altas cantidades de endorfinas a nivel cerebral y eso redunda en la producción de una sensación de bienestar físico que nos va a ayudar a nosotros a combatir las situaciones de estrés derivadas del ambiente, en este caso laboral. Entonces, actividades como caminar, montar bicicleta, nadar, correr, esto que se llama workout, no, aerobics, es como lo llaman. O sea, ejercicio con baile y con música. El fútbol, por ejemplo, jugar tenis, hacer senderismo, muy importante, porque el senderismo te permite, por un lado, hacer el ejercicio, pero por otro lado, el relax mental de estar en contacto con la naturaleza. Y me llamó mucho la atención conseguir que este deporte que llaman el kickboxing pareciera ser sumamente bueno para drenar situaciones de mucho estrés. Entonces, yo espero que con esto ustedes se vean estimulados a investigar un poco más sobre el burnout. Hay muchísima información en internet acerca de eso y hay que estar pendiente de descubrir las claves que pueden indicarnos a nosotros que alguien o uno mismo pueda estar sufriendo una situación de burnout, porque se está calculando que en los próximos años el burnout se va a convertir en una muy importante fuente de ausentismo laboral y pérdida económica para las empresas, el individuo y la sociedad. De tal manera que con esto
terminamos nuestra charla de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.